Saludos, estimados y estimados colegas, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar sobre un tema muy interesante que en la materia de economía política enfocada al derecho, donde vamos a abordar ya como tal la definición de la economía política. Entonces, tenemos lo siguiente. La economía se ha convertido ya en un gran autobús, menciona el autor Schumpeter en 1954. En el que viajan muchos pasajeros de inconmensurables interés y habilidades, con diversidad de disciplinas, stock de conocimientos, información y técnicas. Ahora bien, en el campo de la economía está relacionado con todo aquello que implique elección y restricciones para el ejercicio de dicha elección. Por ejemplo, nosotros elegimos qué equipo de música comprar, pero dentro de un rango de precios determinado por nuestro salario o el presupuesto que tengamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características de los hechos económicos? Son hechos que se pueden medir en el tiempo y el espacio y son hechos que se refieren a la producción, distribución, cambio y consumo. Cuando hablamos de producción, bajo una óptica estrictamente económica, producir significa crear utilizando riqueza, es decir, un valor económico. Y la producción es el refuerzo que sigue el paso del estado en el que se encuentra una materia bruta, entre paréntesis, bien natural, en prima o recurso para alcanzar otra etapa de mayor valor económico. Y estos bienes producidos pueden ser bienes o servicios. Ahora tenemos la distribución. Cuando decimos distribución significa que es la parte del proceso económico en la que se reparten en tiempo y lugar los bienes producidos. Bajo un aspecto monetario, a cada clase de recurso le corresponde un determinado tipo de remuneración por su aporte en el proceso productivo que se analizará más adelante. Y cuando decimos consumo, pues sabemos que es el propósito del proceso económico por el cual los sujetos económicos denominados compradores o demandantes y vendedores u oferentes obtienen utilidad de los bienes producidos, satisfaciendo de esta manera sus necesidades. Aquí conviene aclarar que consumir no solo implica necesariamente la absorción o la destrucción del bien, ya que muchas veces se consumen servicios, entre paréntesis, sin relación material, ya sea obras de arte, bienes durables, etc. Ahora tenemos que tener presente que la economía política estudia las relaciones que los individuos establecen entre sí para organizar la producción colectiva. Por tanto, es posible generar un amplio abanico de análisis sobre los precios, la producción y el consumo. Y cambios en la actividad económica como resultado de las necesidades de supervivencia y la reproducción del ser humano articuladas a una comunidad y a sus determinaciones legales, técnicos, científicos y culturales. Pero en sí, amigos, nos preguntamos, ¿y cuál es el objetivo de la economía política? Bien, nos preguntamos en qué influyen en nuestras vidas los cambios de gobierno, sobre todo cuando se trata de medidas económicas. Y es que la economía política pues estimula el pensamiento crítico porque busca ahondar y explorar los intereses ya sea económicos y políticos que se encuentran presentes en todo tipo de relaciones sociales. Lo económico es inseparable de lo social y lo político. ¿Por qué? Porque en las relaciones económicas siempre hay intereses y también hay relaciones de interdependencia, como por ejemplo las relaciones entre empresarios y trabajadores. Los empresarios necesitan trabajadores para poder realzar su empresa y distribuir todos sus servicios o productos, y asimismo los trabajadores necesitan una empresa para ellos pues poner en práctica su potencial, su actividad. Y bien, por otra parte, pues también aquí están los consumidores que también se necesitan y los productores. Por ende, la economía política estudia todas estas relaciones sociales. Y la economía política considera a la actividad económica como un resultado de las necesidades de supervivencia y reproducción del ser humano articuladas a una determinada comunidad y a sus determinaciones legales y culturales. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo en sí de la economía política? Bien, su objetivo general es el bienestar material, el respeto a las libertades individuales, la seguridad y el orden.
Y la economía política pues busca entender el entramado social, político y económico que se establece para las relaciones sociales de determinada sociedad, es decir, descifrar las relaciones económicas y políticas que existen entre los diferentes grupos sociales. Aquí tenemos un cuadro interactivo sobre que vamos a comprender un poco más de los objetivos política y económica y su significado. Cuando nosotros veamos la palabra o las palabras bienestar económico, quiere decir que es la elevación del nivel de vida general de todos los ciudadanos. Cuando hablamos de equidad e igualdad, aquí pues hace referencia a la igualdad ante la ley y en las condiciones básicas de desarrollo personal. Cuando escuchamos los términos libertad individual, quiere decir libertad de palabra, de expresión y de asociación. Cuando escuchemos orden legal, quiere decir el mantenimiento y cumplimiento de las leyes. Ahora bien, cuando escuchemos valores éticos, significa fijación prioritaria de algunos principios relacionados con la moral o la religión. Cuando escuchamos paz y seguridad, pues ya sabemos que significa la defensa contra las posibles agresiones o amenazas extranjeras, incluyendo el apoyo de acuerdos internacionales de seguridad y paz. Y cuando escuchamos solidaridad internacional, quiere decir propósito de cooperar en el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Ahora, ¿es lo mismo economía política que política económica? Ojo aquí, dice la pregunta. ¿Es lo mismo economía política que política económica? Dice que definitivamente no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la economía política se basa su estudio en los hechos que vienen sucediendo a través de la historia sobre los problemas económicos. Mientras que la política económica estudia las acciones que efectúan los gobiernos considerando los distintos problemas de índole económico que atraviesan. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia? Economía política significa que basa sus estudios en los hechos que vienen sucediendo, ¿ok? Mientras que cuando escuchamos política económica, estudia las acciones que efectúan los gobiernos, considerando los distintos problemas de índole económico que se atraviesen. Ahora, también tenemos algunos campos de estudio de la economía política, ya que se encarga del análisis de variables económicas como la pobreza, el desempleo y la inflación. Y la economía política estudia la intervención de los gobiernos, las diferentes políticas que se aplican y la evolución de estos estados al aplicar la intervención de medidas en sus economías. Ahora, ¿por qué la economía política es una ciencia social? Habíamos visto que es una ciencia social porque trata de indagar sobre los intereses económicos, sociales, que se encuentran en la construcción de teorías económicas que se aplican para beneficio de los sectores sociales. Ahora tenemos otro subtema que es el pensamiento económico en el contexto actual. Bien, los clásicos ven el capitalismo como una economía en la que participan distintos grupos sociales, ¿verdad? Pues no solo los individuos. Y la preponderancia recae en los propietarios de capital o empresarios capitalistas que se someten a los mercados para ser examinados respecto a la pertinencia de sus decisiones productivas. Bien, desde el punto de vista del individuo, la economía pues se concentra en el estudio de la asignación de sus recursos escasos de forma de obtener la satisfacción máxima de sus preferencias. Asimismo, pues desde el punto de vista de la sociedad, el interés se centra en cómo tener el máximo nivel de bienestar dados los recursos disponibles. Por tanto, el objeto de la economía es el estudio del comportamiento tanto de los individuos y las organizaciones que estos conforman, como las empresas, la familia, el Estado, etc. Ahora sí, tenemos algunos términos claves. La economía clásica que van a escuchar la economía de escala, la economía informal que ya lo abordamos en un anterior video, la economía normativa.
También vamos a encontrar la economía positiva y el efecto sustitución. Cuando decimos economía clásica significa generalizaciones macroeconómicas, aceptados por diversos economistas de antes de 1930 que llegaban a la conclusión de que la economía capitalista era autorregulable y en consecuencia que emplearía plenamente sus recursos. Ahora, cuando encontramos economía de escala, significa que hay aumentos de la productividad o tanto así también puede haber disminuciones del costo medio de producción derivados del aumento de tamaño o escala de la planta. Cuando escuchamos economía informal ya sabemos que son intercambios de bienes y servicios que no están siendo registrados en la contabilidad gubernamental y que por tanto evade el pago de impuestos. Ahora, cuando escuchemos economía normativa significa juicios de valor relativos a la forma en que debería ser la actividad económica. Por otro lado, si escuchamos economía positiva, son que estudia los hechos económicos tal como suceden. Y por último, si escuchamos efecto sustitución, significa o hace referencia a que cuando el precio de un bien se incrementa, el consumidor tenderá a sustituir el bien que se ha encarecido por otro y así lograr sus deseos, satisfacerlos de una manera menos cara posible. Que un claro ejemplo, como nos decíamos en otros videos que encontramos que un autor lo había citado, que es, por ejemplo, en vez de comprar mantequilla, comprar margarina. Entonces, eso es un ejemplo de efecto sustitución. Y con ello pues culminamos el presente video, amigas y amigos, donde vimos los términos clave, vimos más términos claves, vimos un poco sobre el pensamiento económico en nuestro contexto actual, algunas preguntas, ¿por qué la economía política es una ciencia social? Una gran diferencia entre economía política y política económica, que siempre tenganlo presente, que economía política basa sus estudios en los hechos, mientras que la política económica estudia las acciones que efectúan los gobiernos, ¿ok? Y ya vimos algunos también objetivos de la política económica y su significado. Y con ello culminamos el presente tema, el presente video, estimadas amigos y amigas, sobre el objetivo de la economía política. Y en un siguiente video sobre la misma materia vamos a abordar o aprender juntos sobre otros temas relacionados a la misma. Como ven, aquí se está repitiendo los mismos temas, pero eso ya lo hemos visto, así que en una próxima vamos a ver sobre otros subtemas de igual de relevancia que es importante que sepamos. Así que nos vemos en un próximo video, estimadas amigas y amigos. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante.